Ahí está. Bien. Bueno, recapitulando lo que vimos en la clase pasada, pues literalmente lo que nosotros estamos buscando es construir un concepto respecto a esta materia que estamos estudiando, que es la biología. Y bueno, ya vimos que para que exista una disciplina o una ciencia, tiene que cumplir con ciertas características. Y las características con las que debe de cumplir, pues prácticamente son las del método científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ciencia es pues prácticamente metódica, sistemática y demás, ¿no? Voy a hacer un poquito más chiquita esto. Ahí está. Y por aquí vamos a poner cómo debe de ser la biología de acuerdo al método científico. Debe ser metódica. Sí, voy a poner ahí. Metódica. Debe de ser sistemática. Sistemática. Pueden ayudarme. ¿Qué más podría ser la ciencia? Metódica, sistemática. Debe ser racional. Debe ser ordenada. Debe de contener procesos. Y sus procesos deben de ser reproducibles. ¿Sí? Y eso lo comentábamos en la clase pasada, pues porque prácticamente nosotros sabemos que la biología debe de cumplir con estas características para que nosotros podamos creer en ella, ¿sí? Entonces, la biología pues literalmente se va a encargar de estudiar un organismo, pero desde el inicio hasta el fin. Literalmente lo tiene que escanear, de tal forma que tenemos que aprender funciones, tenemos que aprender acerca de ambientes, tenemos que aprender acerca de las estructuras, tenemos que aprender acerca del comportamiento, acerca de las relaciones y la forma en la que viven, ¿sí? O sea, prácticamente, si ustedes quieren estudiar al profe desde la manera biológica, primero deben de saber dónde vive, ¿sí? Y luego deben de saber qué funciones y procesos realiza, y si los realiza bien, porque ya está viejillo. Capaz que ya tiene diabetes, hipertensión, ¿qué más nos dan los mexicanos? Obesidad. Ay, qué directa. ¿Me sabe algo? Me está hablando el tanteo. Pero acuérdense que les dije que ya se les iba a acabar su profe gordito porque iba a hacer ejercicio. Deben de saber cómo son mis estructuras, cómo está mi sistema óseo, cuál es mi comportamiento, qué relaciones tengo, por ejemplo, con algunos otros individuos como ustedes o con mis mascotas y la forma en que viven todos estos seres vivos. Si se fijan, es una forma de ejercer la medicina. Aquí tenemos a un doctor, por ejemplo, que va a estudiar al profe porque está enfermo. Seguramente me va a decir, ok, pues ¿dónde vives y qué has comido? ¿Por qué te sientes mal? No, pues fíjese que me fui a Brasil y desde que fui a Brasil tengo muchas fiebres. Ok, entonces en tus funciones de temperatura se está alterando el proceso biológico. ¿Qué más sientes? No, pues tengo diarrea y vomito sangre. Ok, ¿qué más? No, pues no puedo respirar. ¿Y cómo te sientes? No, pues me siento con muy pocas ganas de hacer de actividades. Ok, seguramente te picó un mosquito y tienes dengue, o tienes chikungunya, o tienes malaria. ¿Se fijan? O sea, de esta forma estructural se puede construir este concepto. Por eso es importante que todo sea metódico, sistemático, racional, ordenado y que tengamos procesos reproducibles. ¿Cómo estudian ustedes? Yo les preguntaba en la clase pasada. No, pues hago una ficha. O hago... ¿Sí les pregunté a ustedes o no? Ah, cuando digan, no, profe, se equivocó de grupo. Bueno, una de las cosas que yo les digo es que estudien bajo un proceso científico, bajo el método científico, porque les va a ayudar más a entender de manera más detallada lo que quieren estudiar. Por ejemplo, ahí enfrente nosotros observamos un organigrama que construimos a través de conceptos. ¿Cómo lo hice? Bueno, primero pensé en un método que a ustedes les fuera más claro para aprender. Luego dije, ok, que lleve un sistema. Ahí está el sistema de flechas. Luego dije que sea racional, cosas que ellos reconozcan como ambiente, funciones y procesos. Que sea ordenado, iniciamos del concepto y desarrollamos lo que es. Que entiendan que es un proceso y finalmente que esto lo pueda reproducir con otros grupos. ¿Se fijan? Estoy aplicando el método científico para enseñarles biología.
Entonces así es como prácticamente nosotros tenemos que construir nuestros conceptos para que esto pues pueda funcionar. Otra característica muy importante de la ciencia es que sea interdisciplinaria. ¿Alguien me quiere decir qué es interdisciplinario? Que se relacione con otras materias. Exactamente, con otras materias. Sí, sí, sí. No hay ningún problema. Vamos a ponerle ahí la flechita bailadora. Por eso le pedí a su director que quiera una pizarra digital. ¿A poco no se ve más bonito? Sí. A mí me gusta mucho así. Entonces, esta tiene que ser interdisciplinaria, ya que hace referencia la interdisciplina. De hecho, esta pizarra la voy a hacer un screen crunch, un screenshot, y se las voy a pasar. Creo que sí entendieron el contexto. Para que la puedan tener y la puedan estudiar. Entonces, ahora sí, ya vimos todos estos procesos importantes de la ciencia. ¿Con qué ciencia se relaciona la biología? Con la geografía. Con la geografía, con la química. Vamos a bajar esto. Historia. Fíjense, vamos a empezar una por una. Ahorita me van aportando. Vamos a poner con mayúscula. A ver, díganme qué relación, o más bien, qué procesos aplica la geografía para decir que es una base o un sustento de la geografía. Porque en cada país o en cada lugar hay diferentes especies, diferente flora y fauna, entonces la geografía se encarga de eso, ¿no? De en qué lugar o los nombres de los países. Exactamente. Hay una cosa bien interesante. ¿De qué color somos los mexicans? Los white Mexicans. ¿De qué color somos? Blanquitos y morenitos. Dicen los de ciencias sociales, somos la raza de bronce, ¿no? En general, nosotros tenemos un tipo de color de piel muy característico, que en realidad no solamente es para México, también lo podemos observar por ejemplo, en Colombia, en Costa Rica, Perú. O sea, literalmente, no sé si ustedes han conocido personas de Sudamérica, no de Brasil específicamente, que se parecen mucho a nosotros. De hecho, por ejemplo, yo no diferencio a un mexicano, oye el gringo, no diferenció al mexicano de un peruano o de un boliviano. Sí, nos parecemos. Sobre todo con los hondureños, nos parecemos mucho a los hondureños. No sé si lo han notado. O sea, tú ves una persona en la calle y de repente habla y dices, ay, como que no es de aquí. Y ahora más con la migración. Y te das cuenta que es de otro país, es de Honduras, pero se parece mucho a nosotros. Sí, yo he tenido compañeros en posgrados que son de otro país y sí nos parecen a nosotros. Bueno, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué nosotros tenemos este color de piel tan característico? Por ahí donde estamos. Ujú. ¿En dónde estamos situados? En una zona caliente. En una zona caliente. ¿Qué más? ¿Somos qué? Bueno, sí, también eso. Ahorita vamos a la genética. ¿Le suena esto? El trópico de cáncer. A ver si aparece. ¿Qué tienen que ver los trópicos? Les dije que aquí vamos a aprender de todo. Hay trópicos. Bueno, está el Ecuador. Y está el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿Sí saben qué son los trópicos? Más o menos. Más o menos. Déjenme buscar una imagen por acá. Bueno, lo que yo recuerdo. Lo que usted recuerde, dígalo. Es de que, según eso, la Tierra, por ejemplo, está dividida y, por ejemplo, el que está abajo, no me acuerdo cómo se llama, son como las zonas frías y así, y el centro es la zona caliente y las zonas de arriba son las zonas frías. Entonces nosotros estamos en el centro y como es una zona caliente, pues por eso es nuestro color de piel, ¿no? Pues nos pronunciamos más y así. O, por ejemplo,
los de Alaska y los de, por ejemplo, no sé, los norteamericanos, por eso están muy blancos, porque allá no es como que el sol pegue intensamente o así, según yo. Muy bien. Exacto. Dígame. Fíjense. Por eso quería usar esta imagen, porque les digo que, miren, ya está su tarea. No, no es cierto. Fíjense, aquí tenemos una imagen de lo que es un paralelo y un ecuador, los paralelos y meridianos. Los paralelos y los meridianos, tal como aparece aquí, son líneas imaginarias que existen en nuestro planeta hechas por cartógrafos, personas que se encargan de dibujar cosas para poder establecer fronteras, para poder establecer horarios. No sé si sabían que, por ejemplo, en el paralelo 0 están las 12 horas y así sucesivamente, va cambiando, ¿sí? Por eso les decía que en esta materia vamos a repasar de todo. Entonces, es importante que ustedes reconozcan que es un paralelo y un meridiano. Y en biología, profe, por favor. Pues sí, porque resulta que estos paralelos y meridianos tienen unas características muy singulares. Y las vamos a ver. Déjenme, jalo esta imagen. Y ahorita se abre mi face. Y ahorita empiezo a divagar, ¿no les pasa que luego ven entras a buscar una cosa, ¿qué dice aquí? Miren, déjenme ver si está la otra imagen. Me la robaron, yo tenía otra. Estaba más bonita la otra. Aquí está arriba. Esta, mira. Fíjense aquí. Tenemos el paralelo norte. Todos estos son paralelos norte. Tenemos los paralelos sur. Tenemos el círculo polar y tenemos el círculo antártico. ¿Quién vive en el círculo polar? Ya aquí los frijoles mágicos. No, ¿quién vive en el eje polar? Hay unas especies, ¿no? ¿Qué les gusta? Y lo que se imaginen, lo que recuerden de sus clases. Osos, pingüinos. Sí, zorros polares. Y en el agua, orcas, focas. ¿Cómo se llaman los que le hacen así? Cuando vean el video les va a dar risa. Sí son las focas, ¿verdad? Morsas, las morsas. Sí, por eso decía, las que le hacen así. Cuando vean el video se va a ver aquí muy fuerte mi imagen. Bueno, pues resulta que estos viven aquí. Porque, bueno, vamos a llevarnos esta imagen a nuestra pizarra y van a ver lo que va a pasar. Adiós, no nos serviste. Esta es la primera, pues prácticamente disciplina, ¿sale? Entonces vean, ahí está el globo terráqueo que acabamos de mencionar. Imagínense, esto lo voy a borrar, pero nada más para fines prácticos, que por aquí está mi amigo el Sol. Y no es Luis Miguel, porque me cae mal. No. Ay, no, yo no soporto. Yo no soporto su música. Y eso que soy chavorruco, pero no la soporto. Pásele, sí. Ya no tenemos sillas. Pásele. Entonces, por aquí voy a dibujar el Sol. No, hombre. Eso es para señoras de Lomas. Sí, me estoy grabando. Me va a censurar el YouTube. Seremos, dice. Este es mi Sol, acuérdense que no sé dibujar. Por eso soy un profe digital, porque no me gusta dibujar. Bueno, aquí está el Sol. Los rayos solares que llegan al planeta Tierra llegan en diferentes posiciones. Específicamente, hay un área donde llega mayor cantidad del Sol. ¿Cuál quien que sea? ¿De acuerdo al dibujo? El Ecuador, el de amarillo, exactamente. En donde llega una cantidad menor es en el azul, y pues donde llega casi nada es en los ejes polares. De hecho, yo creo que ustedes conocen que es una aurora boreal. Sí, que se da porque el Sol emite electrones que son capturados por el campo magnético y empiezan a hacer un spin. ¿Sí? Eso lo ven en química, y si no lo ven, pues ya lo vieron conmigo. Y eso es lo que hace la aurora boreal. Y entonces los rayos que llegan aquí son limitados. Por lo tanto, ¿qué característica hay aquí en el eje polar?
Que no llegan los rayos. No llegan los rayos y si no hay luz, y si no hay sol, el frío, hace mucho frío. La vida, como la conocemos, la vida de carbono, sufre mucho para poderse desarrollar en un ambiente frío. Entonces, por lo tanto, pues este tipo de vida no se va a poder desarrollar, ¿sí? Nada más vamos a ver que prácticamente se encuentran una cantidad de biodiversidad muy limitada. Dijimos que eran focas, pingüinos, plantas habrá, creo que muy pocas, si no es que me atrevo a equivocarme que nada. Que es la tundra, ¿no? Por ahí. Entonces, los rayos del sol un poquito ya empiezan a llegar aquí de una forma más eficiente. Según yo, por aquí está España y Polonia. ¿Qué color de piel tienen los polacos y los españoles? Pálidos. Blancos, pálidos, sí, ¿no? O sea, palidísimos. Hombre, y que pues yo cuando estuve ahí. Entonces, estos españoles, ¿por qué serán güeros, desabridos, casi transparentes? Porque no les da la vitamina C de E, creo que es la de la piel. Ajá. No les llega mucho el sol, pero hay una característica singular. ¿Nunca hicieron en prepa su experimento de los frijoles con celofán de colores? No. Pues ¿a qué prepa fueron? Es que son generación tras pandemia. Sí. ¿Cómo es? GTP le llaman ahora. Generación tras pandemia. Bueno, cuando existía en los años del profe la escuela presencial, había unas cajitas. Pues para eso tengo mi pizarrón. Ustedes agarraban una cajita y la dividían, ¿sí? La dividían así. Ay, déjenme posiciono la cajita. Saben que ya sé qué está pasando. Denme un minuto. Wacom. Es que se me desconfigura el lápiz. Como cambio de salones y de escuelas, se me desconfigura el lápiz. Suele pasar. Wacom. Para dibujarles mi cajita. Proyección, monitor 2, ahí está, monitor 2, área completa. Listo. Ahora sí. Entonces, bueno. Hacíamos una cajita. Por aquí tengo unas. Aquí están. Profe, batallas porque quieres. ¿Para qué tienes esto? Estás bien atento, dices, yo quiero ver cómo maneja el profe eso. Y en el examen, el profe manejaba su tableta. Ahí está. Entonces, vamos a bajar la regla. Y vamos a hacer esto más chiquito. Hacemos un experimento en el que ponemos una cajita, ¿sí? Esa cajita, pues prácticamente, contenía diferentes semillas. Y ponemos una rayita aquí, ponemos una rayita aquí, ponemos una rayita aquí, aquí y aquí. Y adentro de aquí había una semilla. Había una semilla de algo, ¿no? Esa semilla que se ponía aquí, pues prácticamente nos permitía que la germináramos y le poníamos algodón con agua. Y a cada espacio le poníamos un celofán de un color. Le poníamos azul, le poníamos rojo, le poníamos verde, le poníamos blanco. ¿Qué les representa esos colores? No me van a decir que la comunidad LGBT es X, Y y Z. Los perros, esos no ¿Los paralelos? Por ahí va. Tiene que ver con física. ¿A alguien le gusta Pink Floyd? ¿De aquí? ¿Qué les recuerda a Pink Floyd de un disco muy... Ajá. Es un prisma. Los prismas sirven para reflejar la luz. Y cuando tú la reflejas por el prisma, pues prácticamente obtienes el espectro de la luz. Cada color, chicos,
representa una longitud de onda. El hecho de que la luz llegue en diferente dirección a cada lugar hace que pues prácticamente una longitud de onda característica esté topando en cada lugar. De tal forma que la longitud de onda, que es la ultravioleta, es la que más genera vida. Entonces los lugares donde se carga de ultravioleta es el Ecuador. Por eso es que aquí, México, ¿qué existe por acá? Brasil. Ajá. En Brasil está la reserva ecológica más grande con mayor cantidad de biodiversidad, que es el Amazonas. En México pues tenemos todo lo que es Chiapas, Yucatán. O sea, prácticamente en todo el país tenemos biodiversidad y es por esto, porque estamos en el Ecuador. Aquí se mantienen temperaturas cercanas a los 27 grados. Eso habla de posibilidad de vida. Entonces, a lo que voy con esos colores, ¿cuál color dejará pasar más la luz? ¿El azul, el verde, el negro o el transparente? ¿Cuál dejará pasar más la luz? Pues el transparente. Entonces, ¿por qué los españoles son transparentes? Porque necesitan dejar pasar la luz. Ellos viven por acá. Entonces, pues no pueden ser güeros. No podrían ser morenos, porque si son morenos, pues no van a poder absorber la luz. Acá, ¿quién vive? Pues la raza de bronce y las boricuas y las brasileñas y los brasileños. No las voy a discriminar, chicas. Entonces, ¿de qué color son? Pues somos bronceados, morenos. De ahí viene el término. Y entonces, bueno, ahora ya nos hemos mezclado con estas cuestiones de la migración, pero literalmente las personas que vivían aquí originalmente, los pueblos originarios, tienen este color de piel. Fíjense, bien curioso. ¿Por qué los españoles son transparentes y quién vive aquí en esta parte del globo? Africanos, nigerianos. ¿De qué color de piel? Son negros, sí, pues es el término correcto, aunque se escucha un poco despectivo, ¿sí? Pero es su color. ¿Cuál es la característica biológica que hace que unos sean güeros y otros negros o morenos? La melanina. Biológicamente y genéticamente, la gente que vivía aquí evolucionó para protegerse del sol. Los árabes, por ejemplo. De hecho, se dice que la vida comenzó aquí, sí, en África, en algún pueblo de África, ¿no? Entonces, la gente, como le llegaba mayor cantidad de radiación solar, empezó a evolucionar genéticamente y se hizo morena o negra, por decirlo así. La gente que vivía a la parte norte, pues se hacía güera. Y los chinos dijeron, no, pues nosotros somos más pro y nos hacemos los ojitos chiquitos. De verdad es por eso. Genéticamente evolucionaron porque la radiación solar que ellos reciben a través de esto es mayor, entonces se les hacen un poquito más chiquitos sus ojitos, ¿sí? Por esta situación. Entonces, si se fijan, pues prácticamente esta situación pues es bastante interesante porque nos establece cómo de manera geográfica hay un impacto biológico y evolutivo. Entonces la biología, hay especialistas que se dedican a estudiar esta parte. Por ejemplo, si yo, Antonio Lara, me voy a vivir a España, ¿creen que me hagan güero, 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 güero? No, pero seguramente mi cuerpo va a reducir los niveles de melanina, porque cuando empiece a vivir allá, pues seguramente voy a tener que captar más sol y me voy a blanquear. Cuando llegue aquí, me dice, ay, profe, ¿qué le pasó? Ando como que viene un poquillo más, está enfermo, se ve muy pálido, ¿no? Y si alguien, por ejemplo, muy, muy blanco, se va a una zona, por ejemplo, como, vamos a decir que a Brasil, ¿qué le va a pasar? Se va a broncear. De hecho, no sé si les ha pasado, a los que son muy, muy, muy blancos, que vas a la playa y te... Sí, yo soy de esos. Vas a la playa y te sientes muy seguro, te sientes costeño, sí, y en la noche estás con unas ampollotas en la espalda, ¿no? Porque no sabías cómo cuidarte. Esto es la forma en que la geografía, pues prácticamente nos aporta este conocimiento para poder, pues prácticamente relacionarla con la biología. ¿Qué otra materia se les ocurre? Ay, ¿por qué química? No, sí me gusta.
Vamos a ver química. ¿Cómo se les ocurre que la química ayude, pues prácticamente a la biología? ¿O cómo creen que podemos explicar biología con química? Es que la química estudió todas las funciones De de todos los seres. todos los seres, ujú. Y pues la biología pues, estudia todos los seres. Y nos vamos a ir más allá. Por ejemplo, que estudia los elementos que componen la materia orgánica. Ujú. Por ejemplo, aquí, vamos a empezar con la química. Pues literalmente van a decir, pues todo es química, ¿no? Van a decir, ¿de qué están hechos los seres vivos? Sirve que repasamos eso. De carbono, Carbono, átomos, ¿átomos de qué? ¿Carbono dijeron? hidrógeno, Oxígeno, azufre, fósforo. Exactamente, el famoso chonsp, que es el chons, o el chon. Yo lo conocía más como el chon, y luego ya otros le dicen que chon SP, ¿no? Como la super patrulla Delta Force. ¿No vieron los Power Rangers, verdad? Chale, estoy buqueando bien feo. Bueno, pues ni hablar. Bueno, entonces el chon SP prácticamente es el que compone a los seres vivos. Y la química se encarga de estudiar eso. Pero ¿qué otra cosa ayuda a la química en el estudio, pues prácticamente de los seres vivos? ¿Qué otra cosa podemos estudiar con química? las genéticas. La genética, muy bien. ¿En qué consiste la genética? Ay, ¿para qué decía? ADN y ARN. Y sobre todo, ¿qué está de moda en la genética en la actualidad? Las modificaciones genéticas. ¿Cómo se hace una modificación genética, chicos? Cambias una X por quién sabe qué cosa y así. ¿No? Sería reemplazando las cosas que van bien. Ajá. Les voy a explicar. Aquí tienen mucho que ver los virus. Bueno, resulta que alguien dijo, bueno, ya sabemos que los seres vivos están hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Y que la base de los seres vivos es el ADN. Alguien dijo ya, pero el ADN son moléculas químicas. ¿Cómo está hecho el ADN? ¿De qué moléculas químicas? Adenina, Ajá. timina, Citosina, timina. Muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, si ahorita yo les dijera, ¿cuál es el monómero o elemento primordial que constituye al ADN? Por ejemplo, los carbohidratos están hechos de glucosa. ¿El ADN de qué está hecho? De bases nitrogenadas. ¿Qué más? ¿Un azúcar? ATP, más o menos. Sí, de hecho sí, pero es una base nitrogenada. Ahorita les digo cómo. Se llaman nucleótidos, acuérdense, no se les vaya a olvidar. El ADN está constituido de muchos nucleótidos. Les voy a presentar una imagen para que la vayan analizando. Cómo químicamente esto nos llevó a hacer este tipo de descubrimientos. Entonces, pues ahí está. Esta es su ADN, su ARN. Ahí está. Lo voy a poner aquí y le vamos a poner una flechita. Ese es. Tal como dicen sus compañeros, si se fijan, pues prácticamente tú puedes observar aquí, pues que está el material genético. Esto que está aquí, este puntito, son grupos fosfato. Entonces póngale por ahí que esos son grupos fosfatos, si están tomando apuntes. El el pentágono, siempre va a ser un azúcar. Puede ser ribosa o desoxirribosa. ¿Cuándo es ribosa? Cuando es ARN. ¿Y cuándo es desoxirribosa? Cuando es ADN. ¿Sí? Entonces, alguien vio, pues que prácticamente químicamente estamos hechos de moléculas. ¿Sí? Y estas letras representan a la base nitrogenada, que viene del ATP. De hecho, gracias al ATP se pueden formar las bases nitrogenadas. Por eso se llama guanina, adenina, citosina, timina. Y el ATP se llama adenosín de trifosfato. ¿Sí? Por eso. Adenosín, adenina. ¿Se fijan? Bueno. Alguien vio
que esto se podía pues prácticamente copiar. Entonces dijeron, pues resulta que este segmento que yo les estoy poniendo es el que determina el color de ojos. Entonces, en estos dos puntos, aquí donde voy a seleccionar, está el color azul. ¿Qué pasa si yo invento unas tijeras moleculares para cortar este segmento? Y luego busco cómo cambiarlo y meter otro. Ah, pues dijeron, con un virus. Entonces, con un virus, primero cortan. ¿Sí? Ahí está mi virus. Qué bonito. Primero cortan esto y luego con un virus le meten una copia de esto. Y entonces el virus se pega a la célula y en lugar de que sea azul, ahora les dice que sea verde y mete el verde. Eso se llama modificación genética. Y se pudo lograr gracias a la identificación del ADN, todo el genoma. Entonces se identifica qué punto es el que quieres cambiar y utilizas unas tijeras que se llaman CRISPR, ¿sí? Y gracias a eso podemos cambiar todo. Entonces, pues así es como la química está aportando a el conocimiento, ¿sí? Gracias a que se pudo identificar cuáles son las bases nitrógenas, ¿sí? Gracias a eso. ¿Qué más puede aportar la química? Ya vimos que la modificación genética. ¿Qué más? Hay una cosa bien importante y se les está pasando. Van a ser futuros médicos. Si yo llego y me siento mal, ¿qué es lo primero que me van a hacer? ¿Mandarme a dar paracetamol? No, aparte. A hacer estudios, exactamente. ¿Y de qué me mandan a hacer estudios? Los más comunes. De sangre. ¿Y por qué le tienen miedo a los estudios de sangre? ¿Por qué? Sí, exactamente. Ajá, mucha gente les tiene miedo porque pues no saben pues sí, si van a ser correctos o no, pero en realidad nos ayudan mucho. ¿Qué tipo de estudios se hacen en sangre? Acuérdense los que les hacen a sus abuelitos. ¿Cuáles les hacen a sus abuelitos? El del azúcar. ¿Qué más? Colesterol, triglicéridos. Vamos a ponerlos aquí. Es primero, es glucosa. Vamos a empezar. Los voy a empezar a educar como médicos. Ya no digan azúcar, digan glucosa. Bueno, a la tía sí, porque ella siempre va a decir, es que me dio el azúcar. Y la abuelita dice, me dio el diabetes. El diabetes. Por un susto. ¿A poco no? Sí. ¿Y si dará por un susto o no? No. ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? Evidencia científica desarrollada por... ¿Desde que se te explique por el susto? No, sí tienen que ver las emociones. Fíjense que yo durante mucho tiempo, consideré que lo que decía mi abuelita era una mentira de, ay, es que a don fulano lo asustaron muy feo y le dio el diabetes. No quiero decir que sea la causa, pero una impresión muy fuerte, una situación emocional, puede desencadenar la patología. Es que se supone que desde antes ya vienen como con esa cosa de la diabetes con la azúcar, con Ya, exactamente. Lo que pasa es que todos los mexicanos, todos, no hay nadie, somos prediabéticos por herencia. Todos, no hay nadie que me diga yo no. A ver, levante la mano quien no tenga un familiar diabético. Ahora levanten la mano quien tenga un familiar diabético. No sé si sí o no. ¿Se fijan? ¿Cuántos fueron? Bueno, suponiendo, fíjense bien, vamos a hacer un estudio. Suponiendo que yo me casara con alguna de ustedes, ¿qué probabilidad tendríamos de tener un hijo con diabetes? De acuerdo a que todos levantamos la mano. 2 veces. Porque yo llevo predisposición genética y bueno, la chica que quiera este feo profesor va a tener también la carga y tendríamos hijos con esta situación. Entonces,
Bueno, ahí está, ¿no? Esto ocurre cotidianamente allá afuera. Si ustedes se casan con alguien, pregúntenle qué enfermedades tiene. Porque posteriormente, esa va a ser la doble carga. ¿Sí? O sea, si yo me caso con alguien que tiene familiares con diabetes y yo tengo familiares con diabetes, es muy probable que tenga hijos con predisposición a la diabetes. Caso contrario, si una persona se casa con una persona con familiares diabéticos, pero él no tiene en su línea genealógica ninguna vez la enfermedad, el hijo tiene el 50% de desarrollar diabetes. Eso es genética. Por eso es que nos mandan a hacer tantos estos estudios. Glucosa, igual para triglicéridos. Triglicéridos, colesterol. ¿Qué más nos mandan a hacer? Sodio para los que tienen la presión arterial. ¿Ya vieron a su profe? Andaba poniendo mal el símbolo químico. Sodio, potasio, magnesio y demás, ¿no? Entonces la química nos está aportando a identificar estas cosas que están adentro de nosotros. A estas cosas que están adentro de nosotros se les conoce como metabolitos. Entonces la química estudia los metabolitos químicos, ¿sí? La química estudia los metabolitos químicos. Y a estos les vamos a poner que son metabolitos. Cuando estudien así, pónganse a hacer preguntas y vayan haciendo sus cuadritos así. Metabolitos. ¿Sale? Ahí está. ¿Qué otra materia se les ocurre o disciplina que tenga que ver? Porque aquí pues nos podemos llevar otros. ¿Qué otra se les ocurre? Historia, esta es muy buena. Yo con... ¿No está Hugo? Hugo es historiador. La historia no sirve. Por eso no la vamos a considerar. No, chavos, otra. Nada, es cierto. ¿Cómo puede aportar la historia? Vamos a ponerla un poquito más para acá. A esto que estamos hablando. ¿Con la qué? De la evolución. La historia sirve para no ¿para qué? Para no repetir nuestros errores. Y todos sin cubrebocas. ¿A poco no? Bien triste, pero es cierto. Vamos a ponerla acá. Ahí está, la historia. Entonces vamos a poner otra flechita para que nos ayude a llevárnosla hasta acá, para que no se nos empale. Entonces, por ahí dijo su compañero, ¿qué me dijiste? La evolución. ¿Creen en la teoría de evolución? ¿Creen en el perdón de los pecados? ¿Por qué creen en la evolución? ¿Nomás porque un profe de biología se los dijo? Como los de internet, de Facebook, está comprobado científicamente. Nomás se crean todo, nomás porque les dicen que sí es cierto. ¿Por qué creen en la evolución? Sí, tiene mucha lógica, ¿no? O sea, sí, o sea, por ejemplo, una evolución como muy reciente, por ejemplo. O sea, de que, o sea, bueno, no reciente, pero me refiero a que todos hemos tenido una evolución que hemos podido como ver, ¿no? O sea, por así decirlo. Aunque sea muy mínima. Entonces, yo creo que, por ejemplo, si ya sabemos los antecedentes de la historia, por ejemplo, pues el cambio climático, lo que estábamos diciendo ahorita, por ejemplo, de los rayos del sol y así, que pues sí, es muy lógico. ¿Mande? Ajá, ¿cuál es esa teoría? Ajá, el origen de las especies, muy bien. Así se llama. El origen de las especies es un libro que, bueno, prácticamente habla de la evolución. Lo vamos a ver un poquito en ecología, pero pues vamos metiéndolo. Entonces la historia nos permite mostrar pues que prácticamente hemos cambiado. Y aunque ustedes no lo crean, un historiador biológico
pues tiene precisamente el objetivo de estudiar lo que ya fue y de documentar lo que está haciendo, sobre todo en estos momentos, ¿no? Fíjense, por ahí, les voy a mostrar una imagen, la vamos a poner aquí con esto del origen de las especies, que a mí me gusta mucho, sobre todo para estas cuestiones históricas. Quiero que vean esto. ¿Qué diferencias se encuentran? ¿O qué similitudes? Son esqueletos, Bueno, sí, pues. pero... La de la musaraña y la del hombre Ujú, son parecidas. ujú, Nada más que obviamente con su evolución. ujú. Y también la de la ballena y la del topo tienen Lince. Y el... el pulgar. Ya. Ujú. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. No, esa es una garra. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Les suena? O sea, todas las especies tienen similitudes. Eso nos lleva a lo que es el árbol filogenético del ancestro en común. O sea, todos tuvimos que haber surgido de un ancestro y cambiamos en diferentes, o evolucionamos a diferentes especies. Pero aquí el detalle es que venimos de un ser único, hablo biológicamente, ¿sí? Entonces, pues eso se ve gracias a las cuestiones históricas. Y si ustedes inclusive se van a ver por acá, por ejemplo, los esqueletos de los diferentes especies o lo que se ha encontrado históricamente, ustedes se darán cuenta, por ejemplo, que los seres humanos, pues literalmente sí hemos cambiado a través del tiempo. Déjenme pongo esto aquí. De hecho, el caballo también tenía. Sí, el caballo, ajá. Y entonces, pues se puede observar cómo, bueno, no alcanzamos a ver los nombres, pero las especies hemos ido cambiando a través del tiempo. ¿Y esto quién lo establece? Pues la historia. ¿Sí? Hay personas que en realidad tienen el nombre más específico, que son los antropólogos forenses, son los que se encargan mucho de estas cosas, pero para eso estudiaron previamente historia. Curiosamente, yo les digo así, tengo amigos antropólogos, qué triste que te fuiste a historia y terminaste estudiando biología. Porque para especializarse en este tipo de cuestiones, pues tienen que aprender sobre todo de estas cosas. Se fijan entonces historia, geografía y demás. Como todo esto, pues prácticamente nos permite entender. Entonces fíjense cómo vamos construyendo nuestra idea principal. Una biología como una ciencia. Esta ciencia pues prácticamente respeta al método científico y gracias a esto pues podemos entender cómo no existe separación, que simple y sencillamente la disciplinariedad de la ciencia permite que las demás áreas puedan aportar al conocimiento científico de la biología. Entonces la biología como interdisciplina y como ciencia pues prácticamente ha avalado el conocimiento del ser humano, ¿sí? Esta es la parte pues prácticamente introductoria a la biología. Y pues por mi parte es todo el día de hoy. Espero que les haya gustado y bueno, continuaremos la siguiente clase con algunos otros detalles, los que son los niveles de organización biológica y posteriormente nos vamos a ir a las cosas